A esta hora saludamos a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, quien ya se encuentra con nosotros para poder hablar de varios temas que tenemos para dialogar con la titular del Parlamento. Muy buenos días, presidenta del Congreso. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Nacional. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Primero, presidenta, queríamos saber sus impresiones. Siempre emociona tener que transmitir este tipo de noticias, de informaciones que nos llenan de esperanza. Ya empezó la vacunación en nuestro país, un médico y 3 trabajadores de salud. Sus impresiones sobre este anuncio, presidenta Mirta Vázquez. Sí, yo retomo lo que usted ha planteado muy bien. Yo creo que esta primera vacuna es un símbolo de esperanza para todos los peruanos. Probablemente este será uno de los elementos más importantes de lucha contra el COVID en nuestro país. Creo que hay que valorar mucho los esfuerzos porque estemos ya en esta etapa en la que se empieza una vacunación mucho más masiva. Sin embargo, también quiero decir de que hay que mirar a la vacuna en una real dimensión, es solamente parte de una estrategia mucho más compleja. Acuérdense que las vacunas van a ir llegando progresivamente. En este momento solamente 150,000 peruanos van a ser vacunados. Es una cifra bastante pequeña todavía y creo que es muy importante decir que 150,000 se van a proteger, pero lo que quiero también plantear es que hay que mirar que de aquí, por lo menos hasta el año siguiente, muchas personas todavía están en una situación de riesgo y ahí hay que tomar otras medidas que sean las necesarias, las medidas más diligentes desde la población, no descuidando las medidas de protección que tenemos que asumir y desde el Estado atendiendo los otros aspectos complementarios que se tienen que asumir ahora mismo en medio de una emergencia de la que no hemos salido. Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de la provisión de oxígeno, la provisión de camas UCI. Ese es un tema que no hay que descuidar y por eso llamamos al Ejecutivo para que también tome medidas adecuadas en estos aspectos, porque la gente, lo cierto es que se sigue muriendo en nuestro país. Sí, presidenta, buenos días. Hoy aparece también en el diario oficial El Peruano las normas que establecen medidas de transparencia y probidad e integridad aplicables al proceso de vacunación, lo que significa que la gente, si detecta alguna irregularidad, puede formular la denuncia. De la mano con el Ejecutivo, con la Contraloría, ¿cuál va a ser la participación también del Congreso en lograr que las vacunas lleguen a quienes tienen que llegar? En primer término, a los médicos y personal sanitario. Sí, yo creo que en este momento el Congreso asume un rol fundamental. Creo que es una etapa muy delicada en la que tenemos que hacer fiscalización bastante estricta. ¿Por qué? Porque primero hay que generar condiciones para que los planes de vacunación se cumplan tal cual están, es decir, se empiecen a vacunar a los grupos prioritarios. Lo otro es que hay que asegurar que las vacunas lleguen hasta el último rincón del país, donde hay personas no solamente atendiendo, digamos, la emergencia, sino que son las personas más vulnerables. Y lo tercero es que en estas circunstancias, ya se ha visto en otros países, hay que evitar que se genere cualquier tipo de corrupción y mercado negro de venta de vacuna. En este momento la vacuna es un bien esencial y tenemos que garantizar que llegue a quien tiene que llegar y que todo sea de manera organizada para cautelar así la salud de toda la población. Y usted como presidenta del Congreso, ¿cuál cree que debe ser de aquí en adelante el papel del legislativo durante este proceso de vacunación que ya se inició oficialmente hoy? Sí, yo creo que los congresistas debemos concentrarnos mucho en el tema, como repito, del control y la fiscalización, sobre todo al interior del país. Ese tiene que ser parte de nuestro rol ahora en medio de la pandemia, pero también creo que no hay que descuidar la labor legislativa. Hacen falta algunas normas que puedan mejorar justamente el sistema de la provisión no solamente de las vacunas, sino que aseguremos justamente que los procesos de vacunación cada vez sean
mucho más incluyentes. Creo que ahí podemos ir mejorando algunas normas. Por otro lado, me parece fundamental que desde el legislativo estemos acompañando al ejecutivo en el tema de mirar cómo llegan los nuevos lotes de las vacunas, de dónde llegan. Creo que eso es fundamental ahora mismo. Es un proceso no solamente de control, de fiscalización, sino de acompañamiento que tenemos que hacer entre autoridades para sumar esfuerzos, ¿no? Presidenta Vázquez, el Congreso aprobó hace algunos meses o semanas la ley que establece la inclusión financiera, lo que se denomina ahora cuenta DNI del Banco de la Nación, que es un tema importante para situaciones como las que vive el Perú actualmente, ¿no? Que nadie lo pensaba, pero que mire, nos ha caído como un baldazo de agua, no fría, sino helada hace 10 meses cuando se detecta el primer caso de coronavirus. Ese proceso de inclusión tiene que ir de la mano con otras acciones. ¿Qué propuestas tiene el Congreso justamente para lograr no solo la inclusión financiera, sino la inclusión social de los peruanos? Sí, es una pregunta muy buena y muy interesante. No creo que ahora hay que pensar la inclusión en otros términos en nuestro país. Por ejemplo, hace un año nosotros no mirábamos la importancia de la inclusión financiera, que era fundamental, digamos, en un país como el nuestro, que las personas puedan acceder a una cuenta bancaria, con lo cual no hubiésemos expuesto a mucha gente que tuvo que encontrar mecanismos para poder cobrar los subsidios y que finalmente se contagió, ¿no? Entonces, no veíamos eso. Creo que ahora hay que mirar la inclusión en todos sus aspectos. Por ejemplo, además de la inclusión financiera, ahora tenemos que pensar en la inclusión que tiene que ver con los temas digitales, informáticos. Ahora, si es que uno no accede al Internet, no puede tener servicios básicos como educación, por ejemplo. Entonces, en el Congreso estamos pensando, ya próximamente vamos a aprobar una modificación en la Constitución donde el Internet también se vuelve un derecho fundamental, y yo creo que en estos tiempos hay que incluirlo como otro bien básico, como el agua, como la vivienda, ¿no? Ahora el Internet. Hay que pensar en la inclusión social también en términos de mirar un poco qué es lo que se necesita para afianzar políticas para poblaciones, para nuevas poblaciones vulnerables. Ahora acuérdense que los índices de pobreza han crecido de manera exponencial, entonces hay que pensar probablemente en políticas sociales que sean mucho más inclusivas. Incluso si es que esta crisis se afianza, tendríamos que pensar en políticas de inclusión mucho más universales. Teníamos políticas focalizadas en nuestro país, por ejemplo, con programas sociales para gente de pobreza y extrema pobreza. Ahora en realidad tenemos que pensar en asistir a gente que antes no estaba siendo subsidiada por el Estado, pero de cara a la pandemia sí necesita. Por ejemplo, ahora los bonos, nosotros siempre discutimos el tema de los bonos y los subsidios, tiene que llegar no solamente a las personas de extrema pobreza o pobreza, ¿no? Porque ahora incluso la clase media también ha sido muy golpeada, necesita ser de alguna manera asistida. Entonces hay que pensar en la inclusión en términos mucho más amplios, ¿no? Presidenta, ¿y por qué cree que a pesar que el Congreso ha dado estas leyes que tienen un impacto positivo en la población, por qué salen algunas encuestas señalando que el 81% de los peruanos rechaza la labor de los actuales parlamentarios del Congreso que usted preside? Es fundamental hacernos esa pregunta, y la hacemos incluso al interno del Congreso, porque a pesar de los esfuerzos, fíjense ustedes, nosotros hacíamos recién una evaluación de producción legislativa después de la crisis de noviembre para adelante, y realmente el Congreso en esta etapa hemos hecho muchos esfuerzos, hemos aprobado más de 45 normas, resoluciones legislativas, se ha aprobado una serie de proyectos de ley
que realmente benefician a la gente en medio de la crisis. Por ejemplo, leyes que tienen que ver con salud, para que los profesionales de la salud, por ejemplo, que ahora están enfrentando la crisis sanitaria, puedan ser contratados en varios centros laborales. Tenemos leyes que se han aprobado sobre inclusión financiera, leyes que tienen que ver con el tema de la reforma política, incluso para responder también a la crisis de gobernabilidad. Estamos haciendo muchos esfuerzos. ¿Y por qué seguimos saliendo con índices muy altos de digamos, rechazo? Yo creo que es un acumulado y no dejamos de darle la razón a la población. En los últimos años hemos tenido congresos que realmente no han respondido a las demandas urgentes que la población en su mayoría tenía. Hemos tenido congresos muy involucrados con temas de corrupción, congresos que no representaban realmente los intereses generales, sino intereses particulares, y todo esto es un acumulado. Poder superar ese pasivo que tenemos va a ser muy difícil, pero estamos haciendo el esfuerzo. Nosotros, por ejemplo, en este periodo estamos muy empeñados también en responder a esta crisis, no solamente sanitaria, sino política, que hemos tenido por años. Esa vieja frase que siempre se acuñaba, ¿no? De otorongo no come otorongo. Y entonces eso había que luchar contra eso y dar señales claras de que eso ya no puede suceder. Y miren, hemos aprobado 3 cosas importantes. La primera es que hemos aprobado una ley para que ya no vuelvan a postular al Congreso gente con sentencias. Eso era un primer avance. El segundo gran avance ha sido la semana pasada eliminar la inmunidad parlamentaria, con lo cual la gente que se hacía congresista para huir de la justicia ya no va a poder hacer y tomar esta práctica, digamos. Ya no vamos a tener, gracias a Dios, ese tipo de gente representándonos en el Congreso. Presidenta, lo tercero que había que asumir, solo para terminar, lo tercero que había que asumir es procesos concretos contra gente que está en el Congreso ahora mismo y que está involucrada en temas de corrupción, ¿no? Ya se acaba de aprobar un informe sobre el caso del congresista Alarcón. Nosotros nos comprometemos en estos próximos días llamar ya a la comisión permanente para determinar este caso. Tenemos pendiente el caso del congresista Acuña. Creo que esos son temas que son importantes resolver para que la población también vuelva a tener confianza en un Congreso que sí quiere revertir esta mala imagen que tiene. Y usted, como titular del primer poder del Estado, el Congreso de la República, ¿cómo toma estos calificativos cuando los llaman a ustedes de populistas, de antitécnicos, de irresponsables, cuando, por ejemplo, el Congreso aprueba una ley que intenta poner topes a los intereses bancarios que no tienen ningún control en el país? Fíjense, hay 2 cosas importantes. Uno, a nivel de autocrítica, tenemos que decir que los parlamentos y los parlamentarios cada vez tenemos que ser más rigurosos en las propuestas que hacemos, que no solamente hace falta buenas intenciones para poder legislar, que hay que tener argumentos sólidos jurídicamente hablando, y esa es la parte de la autocrítica que nosotros asumimos. Pero también la otra parte es que, fíjense, es importante valorar que un congreso como este ha sido muy desafiante porque ha puesto en, digamos, la agenda pública muchos temas que por años no se han querido tocar, ¿no? El tema, por ejemplo, de estos modalidades de contratación CAS, eran modalidades que realmente eran absolutamente lesivas para los derechos de los trabajadores, que están prohibidas en otros países, y todo el mundo hablaba del tema, pero nadie se atrevía a tocarlo. El tema de regímenes laborales como los agrarios, que eran casi esclavizantes, que nadie los ha tocado, nosotros lo hemos abordado. Esto de las tasas de interés es un tema casi que en nuestro país era prohibido hablar porque tocan pues uno de los intereses más importantes, que son los temas bancarios, pero esto no es raro. En otros países los topes de tasas de interés es un modelo que se sigue en el sistema bancario, y entonces lo que pasa es que acá hemos estado acostumbrados a un estatus que nadie lo ha tocado. Inclusive el tema de la reforma del sistema de pensiones, que ahora está sacando tanta
digamos, está despertando tanta angustia en las AFPs, tanto que ustedes ven en los medios de comunicación propagandas de las AFPs diciendo que la propuesta del Congreso es lo peor. Yo creo que no se nos puede impedir al Congreso debatir sobre estos temas gruesos. Creo que no somos de ninguna manera un Congreso perfecto, pero que estamos planteando temas de fondo que creo que en algún momento era importante también plantearlos, ¿no? El presidente de la Comisión de Constitución, el señor Luis Valdés, bueno, el flamante presidente, porque acaba de asumir, le ha enviado ayer un oficio pidiendo de que las normas que apruebe el Congreso y que sean observadas por el Ejecutivo no sean devueltas a las comisiones respectivas, sino que pasen a Constitución, donde hay un grupo consultivo, una comisión consultiva, para justamente hacer un análisis sobre la viabilidad o no. ¿Le va a dar trámite usted a este pedido, presidenta Vázquez? Creo que hay que responder a este pedido y a mí me parece interesante que el presidente de la Comisión de Constitución quiera jugar un rol en el tema de la observación de normas. Creo que la Comisión de Constitución puede aportar y ahí no hay un impedimento de que se llame al comité consultivo que está compuesto por un conjunto de expertos al cual podemos consultarle sobre estos temas. Pero reglamentariamente también cuando una ley es observada, conforme a las normas del Congreso tienen que volver a las comisiones de donde salieron. Entonces yo creo que se puede usar una fórmula mixta en donde por un lado cumplamos con los procedimientos del reglamento y si la Comisión de Constitución quiere convocar a un conjunto de expertos, creo que no está impedido de aquello, ¿no? Presidenta, según lo que vote o determine hasta que termine el mandato del Congreso, el caso, por ejemplo, de la acusación contra el parlamentario Edgar Alarcón, ¿va a marcar, cree usted, la diferencia de cuál es la posición del Parlamento respecto a la lucha contra la corrupción? Yo creo que sí. Es bien importante, yo creo que este caso es emblemático porque tiene que ver con la situación de un parlamentario, con lo cual se pone un poco a prueba cómo vamos a responder en estos casos en los que realmente un colega nuestro también está involucrado en este tipo de casos. Yo creo que ahí se puede dejar un precedente importante de cómo debemos juzgar de manera lo más objetivamente posible estos casos. Creo que ya estamos dando algunos pasos. Por ejemplo, teníamos nosotros el caso de casos emblemáticos como la acusación de los ex magistrados del Tribunal del Consejo de la Magistratura, que estaba 30 meses parados. Hace una semana nosotros ya lo sometimos a la comisión permanente, ya se aprobó la acusación. Esta semana estamos convocando ya al pleno donde se verá y se decidirá sobre la aprobación de esta acusación. Es un paso bien importante de cómo vamos a actuar en casos de altas autoridades comprometidas con corrupción, y el caso de congresistas como Alarcón y Acuña seguro probarán también cómo este Congreso puede responder en casos Presidenta, que involucran al interno del Congreso. ¿Será la verdadera prueba de fuego para el Congreso para demostrar que realmente ustedes no están cumpliendo esa frase que dice otorongo no come otorongo en el caso del congresista Alarcón? Sí, yo creo que es una prueba muy importante, ¿no? Es una prueba muy importante. Nosotros ahora tenemos la oportunidad de demostrarle a este país que podemos actuar con objetividad, aún en estos casos, ¿no? Ya creo que un paso fundamental ha sido el procedimiento, que no se siga deteniendo. Hemos hecho mucha incidencia y creo que ahí hay que relevar mucho a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, ahora liderada por el congresista Pérez Ochoa, que realmente yo tengo que reconocer que desde que se ha puesto al mando de esta comisión han avanzado mucho los casos. Creo que necesitamos dos cosas: demostrar celeridad y que los casos no están ahí abandonados con una intención de impunidad, y lo otro, resolver con absoluta objetividad, ¿no? Perfecto. Presidenta del Congreso, Mirta Vázquez, muchas gracias por estar esta mañana aquí en Nacional y, por supuesto, seguramente habrá nuevamente una oportunidad para volver a conversar. Muy gentil. Muchas gracias. Buenos días.